Estos días hay creyentes que están sufriendo. Hay mucha gente que, aunque está yendo muchos años a la iglesia, la verdad que su vida no es fácil. Yo todas las semanas, yendo al campo, puedo encontrarme con bastantes hermanos y hermanas, y la verdad que veo que no es fácil, que están teniendo muchas dificultades. Entonces, ellos oran, pero no tienen respuesta a la oración. ¿Cómo puede ser? Eso es porque, sin darse cuenta, están buscando respuestas que son falsas. Normalmente las oraciones que hacemos sin darnos cuenta están centradas en nosotros, ¿verdad? El dinero, el marido, la mujer, el carro, el apartamento, ¿no? Son cosas necesarias. Pero si mi vida espiritual no está bien, si no estoy disfrutando del Evangelio y tengo mucho dinero, es peor, ¿verdad? No me da ninguna respuesta. Por eso, a veces Dios no nos da respuesta, porque estamos pidiendo por respuestas que son falsas. Y el Señor quiere darnos la verdadera respuesta. Viendo la palabra de Dios, vemos como las personas que Dios utilizó en cada época, los remanentes, eran personas como nosotros, eran iguales, tenían sus fallos, sus cosas buenas. Pero ellos sí que estaban disfrutando la verdadera respuesta. Ellos también tenían dificultades como nosotros, pero como tenían la verdadera respuesta, que es aferrarse a Cristo, que es tener ese poder espiritual, todas esas dificultades ellos las podían superar. Es más, a través de las dificultades veían el plan de Dios. A través de las dificultades se levantaban como testigos. Por eso lo más importante es que podamos tener ese estado espiritual, esa fuerza espiritual, que me esté aferrando solo a Cristo, porque solo Cristo es la respuesta. Que esté disfrutando de Cristo en mi vida y que mi vida me dé cuenta que solo hay una razón para vivir, que es predicar el Evangelio, que es la misión que Dios nos ha dado. Si yo estoy teniendo esas verdaderas respuestas, ciertamente, como decía Pablo, aunque haya abundancia, estaré agradecido. Aunque haya escasez, estaré agradecido. Porque ni la abundancia ni la escasez son las respuestas, no importa. La mayor respuesta es que Dios está conmigo. Y eso es lo que tenemos que estar disfrutando. Disfrutando el poder. Por eso el Señor, vemos a través de la palabra, que esas personas que utilizaban, los remanentes, ellos también, había momentos que estaban pidiendo por respuestas falsas. Pero el Señor, vemos que los llevaba mucho a la montaña. Aparecen muchos lugares de montaña, ¿verdad?, en la Biblia. Ese es un lugar de concentración. Yo he subido a una montaña y ahí, la verdad, es un sitio tranquilo, ¿verdad?, donde uno se relaja, ¿verdad? Entonces el Señor, siempre que utiliza las montañas en la palabra de Dios, es un lugar para poder ayudar a concentrarnos, para que podamos aferrarnos en ese tiempo al pacto, para que podamos llenarnos con el poder de Dios. Por eso vemos la vida de Abraham. Abraham, Dios lo había sacado de Ur de los Caldeos, no había salido de repente. Dios le había dado una promesa de gran bendición. En tu familia serán bendecidas todas las familias de la tierra, en tu simiente. Hablaba de Cristo. Pero Abraham, siendo creyente, luego, cuando vino una hambruna, se puso a temblar. ¿Por qué? Porque, claro, si nos tocan las cosas de comer, eso no es cualquier cosa, ¿verdad? Entonces, él todavía estaba sin tomar el pacto. Era creyente, pero estaba enfocándose en la comida, en la posición, en ese tipo de cosas que solo dan respuestas falsas, ¿verdad? Por eso se fue a Egipto. No estaba en el lugar que Dios le dijo. También por eso se llevó a su hijo Lot. Dijo, deja tu tierra y tu parentela, ¿verdad? Pero él
se tomó a Lot, ¿no? Todavía no se estaba cerrando solo al pacto, estaba a medias, ¿verdad? Sí, creo a Dios, pero me llevo a mi sobrino para apoyarme también en él, ¿verdad? Así no funciona. Pero Dios en su gracia, en Génesis 13, 14, allí, cuando ya Abraham se dio cuenta que el humanismo no funciona, que si te estás apoyando en otras cosas no funciona, allí es cuando él, también en un sitio alto, pudo darse cuenta. Y ahí es cuando él se separó de Lot y dejó a su sobrino escoger. Ahí es cuando, después de separarse de él, dice la palabra, que desde ese momento Dios restauró el pacto en la vida de él. Ahí ya había cambiado Abraham. Ya sabía que de verdad, como Dios estaba con él, Dios le iba a dar toda la respuesta. Ya en ese momento Abraham tenía la fuerza espiritual. Ya había tenido la conclusión de que su vida era para Dios. Por eso, siendo mayor que su sobrino, le dejó elegir a él, ¿verdad? Porque sabía que Dios estaba con él. Donde escogiera a su sobrino, no importa. Dios lo iba a bendecir, porque él ya ahí totalmente se aferró al pacto de solo Jesucristo. El sobrino también lo vio mal, ¿verdad? Él estaba buscando esas respuestas falsas. Por eso vio la llanura del Jordán y dice, bueno, voy a escoger allí, ¿no? Porque allí, al lado del río, está verde, ¿no? Hay ciudades. Ese sitio es mejor, ¿verdad? Pero cuando decidimos humanamente, cuando lo hacemos por nuestras fuerzas, aunque parezca que es mejor, son auténticas respuestas falsas. ¿Por qué? Por esa decisión errónea fracasó la vida de Lot y su familia. Por eso les bendigo en el nombre de Jesucristo. Que seamos como Abraham, que estemos en este tiempo viendo realmente en mi vida, ¿de verdad estoy recibiendo las verdaderas respuestas de Dios? ¿De verdad mi vida tiene ese estado espiritual? ¿O me estoy apoyando en otras cosas? Vemos Moisés. Desde pequeño su mamá le había hablado de Cristo, le había dado el pacto, pero él, aunque tenía el pacto, viviendo en el palacio, él empezó a pensar que lo podía hacer él mismo, el humanismo. Empezó a apoyarse en otras cosas. No funcionó. Llegó a asesinar a un egipcio y tuvo que marcharse al desierto, a Madián. Humanamente parecía que había fracasado grandemente. ¿Por qué? Porque si nos aferramos a las cosas incorrectas, no funciona. De ser un príncipe, se convirtió en un trabajador que trabajaba a sueldo para su suegro. Eso era muy difícil, ¿verdad? Pero otra vez Dios lo llevó por su gracia al monte. Y en ese monte, allí el Señor, a través de una zarza ardiendo, le volvió a dar el pacto. En ese tiempo, Moisés, aunque era mayor, no importa. Él dejó todo y se aferró solo a Cristo. El sacrificio de sangre, la sangre del Cordero, Cristo. En ese momento fue transformado. Dios lo utilizó grandemente para liberar a su pueblo y llevarlo hasta la tierra prometida. Y también vemos la vida de Elías. Era como nosotros. Dios lo había utilizado grandemente en el Monte Carmelo. 850 profetas falsos habían caído a través de la obra que Dios hizo a través de Elías. Pero luego le dio miedo cuando Jezabel lo acusó. Dice que lo iba a matar. Elías llegó a un punto que quería quitarse la vida. Dice que estaba allí debajo de un enebro. Pensaba que se iba a quitar la vida. Pero allí Dios envió el ángel, le dio la fuerza. ¿Y dónde lo llevó Dios? Al monte Oreb. Durante 40 días y 40 noches otra vez lo lleva a la montaña. ¿Para qué? Para allí renovar el pacto. Para que Elías dejara de ver las cosas humanamente. No es por nuestra fuerza, solo a través de la gracia de Dios. Solo cerrarnos a Cristo, poder recibir el poder. Ahí Dios le dio sanidad y le dio la visión. Había que levantar esos 7.000 discípulos que Dios tenía preparados. Había que ungir reyes y traspasar el pacto a Eliseo para que continuara y levantara a los remanentes. Por eso les bendigo en el nombre de Jesucristo. En el pasaje de hoy vuelve a hablar Dios a través de una montaña, ¿verdad? El monte de la transfiguración.
que a través de esta palabra, este sea el día donde de verdad dejemos todo lo que no sea Cristo. Nos aferremos solo a Jesucristo, que entendamos que Dios, es verdad, nos ha traído aquí, a este país, no de casualidad, no hemos venido por dinero o porque una persona me invitó, no es eso. Dios, que es todopoderoso, que me escogió desde antes de la fundación del mundo, Él en su gracia me ha traído aquí, porque aquí estamos un poco como en una montaña, ¿verdad? No podemos hacer muchas cosas, estamos quietecitos, no podemos hacer muchas cosas, ¿verdad? Por el idioma, porque no es nuestro país. ¿Pero qué podemos hacer? Centrarnos en Cristo. Si nos centramos en Cristo, ahí vamos a tener la verdadera respuesta. Y prepararnos, ¿para qué? Para llevar este evangelio, que es el poder de Dios para salvación, para salvar nuestras familias, para salvar nuestros países. Ese es el deseo de Dios. Por eso que a través de la palabra pueda estar desafiando y tomando solo el pacto de Cristo. Amén. Vemos que subieron allí al monte, Pedro, Juan, Jacobo con el Señor, y de repente apareció Moisés y Elías. Y era algo impresionante, ¿no? Encontrarse a Moisés, Elías y el Señor. Pero dice que quedó solo Jesús. Solo quedó Jesús. Entonces, ¿qué es lo que quería enseñar el Señor a través de la transfiguración? En primer lugar, quería que entendieran el pacto que Dios desde el principio, una vez que el hombre pecó, no para de repetir en todo el Antiguo Testamento, la promesa que Él dio. En este mundo hay muchas dificultades, ¿verdad? A pesar de la tecnología que está subiendo mucho, la gente está sufriendo cada vez más. ¿Por qué? Hay un problema fundamental que no se ve con nuestros ojos. ¿Cuál es? El pecado original. Ese pecado que empezó en los primeros padres, Adán y Eva, y que generación tras generación se va traspasando. Por eso las personas, sin saberlo, nacen separadas de Dios. Nacen en pecado. El mismo pecado ya les tiende a hacer cosas incorrectas. Están atados al pecado. Y dice la palabra que las personas en ese estado están controladas por Satanás. Y no hay manera humana de solucionar eso. Por eso Dios desde el principio, nada más el hombre pecar, Él prometió que iba a enviar a Cristo. ¿Para qué? Para solucionar el problema del pecado original, para darnos vida. Por eso vemos cómo a Abraham, Dios le dijo que sacrificara a su hijo Isaac. Y lo llevó allí al monte Moriah, lo ató, y cuando lo iba a matar, el Señor le paró, ¿verdad? Y había un carnero preparado. Entonces, ¿quién murió? El carnero. Nuestro sustituto. ¿De quién es símbolo el carnero? Cristo. Merecíamos morir porque todos habíamos pecado en Adán y Eva. Pero por gracia de Dios, Él envió a Jesucristo. Por eso, si tomamos el pacto de Cristo, vamos a poder tener la verdadera respuesta. Y allí, en el monte de la transfiguración, Él quería que tuvieran esa conclusión de que Cristo era el cumplimiento de la ley, de las profecías. Él, Jesús, es el Cristo. Vemos, en segundo lugar, que es el comienzo del cumplimiento. Cuando nosotros, por gracia de Dios, tomamos el pacto de Cristo, ahí es cuando la obra de Satanás es quebrantada. Solo hay una cosa que teme Satanás: Cristo. Y cuando un creyente toma el pacto de Cristo, está disfrutando de que Dios está con él, también tiene miedo de ese creyente. ¿Por qué? Porque va a ser un creyente que va a estar predicando a Cristo a la gente. Y la gente se va a convertir a través de él. Y eso es lo que tiene miedo Satanás. Por eso les bendigo en el nombre de Cristo. Cuando yo tomo el pacto de Cristo, es el comienzo. Que sea hoy el día donde de verdad estoy restaurando. Solo Cristo es la respuesta. Que esté teniendo esa conclusión.
Hay un hermano que estoy compartiendo mucho tiempo la palabra con él, y este hermano creía en Cristo, pero todavía su vida estaba a medias, ¿no? Había cosas de las que no podía salir. Por supuesto, por no tener ese buen estado espiritual, por no tener esa conclusión en Cristo, su matrimonio no funcionaba bien, ¿verdad? ¿Por qué? Si yo no disfruto de Cristo, no hay otra cosa que me llene. Todo lo demás no me llena, es más, me da problemas a veces. Entonces, siempre estoy frustrado, ¿verdad? Y si estoy frustrado, ¿con quién lo voy a pagar? Con la persona que tengo al lado, ¿no? Entonces su matrimonio no funcionaba bien. Y los hijos, pues también eran víctimas, ¿verdad? Siempre estaban tristes. ¿Por qué? Porque si el matrimonio pelea, eso afecta a los niños, ¿verdad? Entonces, a través de eso, aunque es hijo de Dios, por no cerrarse solo a Cristo, Satanás está ahí jugando y destrozando esa familia. Pero Dios obró. Y este hermano tuvo ese tiempo de la montaña, ese tiempo del monte de la transfiguración, donde a través de una dificultad se aferró solo a Cristo y empezó a enfocarse en Cristo, en la palabra. Continuamente iba varias veces a la semana a compartir la palabra. Ahora sí que entraba bien, ahora sí que estaba orando cada día, estaba aprendiendo a disfrutar. Y de repente, Satanás fue quebrantado en su vida. Todas esas cosas que no podía salir, cuando se aferró a Cristo, se empezó a llenar espiritualmente, automáticamente, cuando entra la luz, la oscuridad se va. Y empezó a disfrutar. El matrimonio cambió inmediatamente, ¿verdad? Porque si uno disfruta, eso se traspasa, ¿verdad? La mujer también se empezó a aferrar a Cristo porque veía el cambio tremendo de su marido. ¿Y qué pasó con los hijos? También. Empezaron a cambiar. Empezaron a ir a la iglesia. Ya eran felices los niños, le han cambiado la cara totalmente. Por eso, en cuanto tomamos el pacto y la conclusión de Cristo, es el comienzo del cumplimiento. Es real. El poder de Dios para salvación. Es el Evangelio. Por eso les bendigo en el nombre de Jesucristo. Que no se estén apoyando en otras cosas, que no estén buscando otras cosas. Solo Cristo. Mi vida para compartir el Evangelio. Esa es la misión que Dios nos da. Y esa es la tercera respuesta que le dieron, la misión. En el versículo 1 dice: de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios venido con poder. Cuando tomamos el pacto de Cristo y oramos, el reino de Dios se establece. Las obras de Satanás son quebrantadas. Y esa es la misión, que estemos compartiendo el Evangelio para que el reino de Dios se esté estableciendo. No hay otra respuesta para nuestras vidas, no hay otra respuesta para nuestras familias y para nuestros países. El deseo de Dios, y Él lo va a hacer, es que a través nuestro su reino se esté estableciendo. Amén. Por eso, ese fue el tiempo donde llevó a esos discípulos y donde el Señor en este día quiere que estemos entendiendo. Por nuestras fuerzas no funciona. A medias no funciona. De verdad. No hay otra manera. Tengo que aferrarme a Cristo. Tengo que estar restaurando el poder de Dios. Tengo que estar buscando el deseo de Dios, que es la evangelización del mundo. En ese momento, de verdad, voy a tener respuesta. Voy a ver cómo las obras de Satanás están siendo quebrantadas. Voy a ver cómo Dios me levanta como un testigo. Les bendigo en el nombre de Jesucristo. Que ese sea el tiempo donde estén tomando este pacto. Porque en nuestros países muchas personas conocen de Jesús, ¿verdad? Desde pequeñitos hemos oído de Jesús. Hemos ido a la clase de religión. Conocemos a Jesús. Pero hoy el pastor decía en el mensaje algo muy importante, ¿no? Hay muchas maneras, hay diferentes niveles de conocer, ¿verdad? ¿Ustedes conocen al presidente de su país? Lo conocen, ¿no? Saben quién es, pero eso no es conocer realmente, ¿no? Saben quién es su esposa, pero eso no es conocer. No es lo mismo conocer su nombre, su profesión, que tener una relación con él, ¿verdad? Es distinto. Por eso, mucha gente conoce de Jesús, pero muchos están conociendo a Jesucristo a su manera. Nosotros
Tenemos que conocer quién es Cristo a la manera de Dios para tener la respuesta, conforme a la palabra. Y el nombre Jesús significa Salvador. Y Él vino a cumplir una profesión, un trabajo, el trabajo de Cristo. Y el trabajo de Cristo que Él cumplió son 3. Como estábamos separados de Dios, Cristo vino como el verdadero profeta y dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Abrió el único camino que sale de Dios al hombre para regresar a Él. Cristo vino como el verdadero sacerdote. ¿Para qué? Para liberarnos de una vez del pecado pasado, presente y futuro. Y Cristo vino como el verdadero rey para destruir a Satanás. Por eso en 1 de Juan 3:8 dice: para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Nosotros por su gracia, y es solo por gracia, al recibirlo, a poner nuestra fe en Él, nos hemos convertido en hijos de Dios. Pero no solo tener a Cristo aquí, como una teoría, lo tengo que tener en mi corazón para que sea mi Señor y tener una relación con Él. ¿Cómo? Por supuesto que el culto del domingo es muy importante para escuchar la voz de Dios a través de la palabra. Y luego cada día aferrarme a esa palabra, tener mi tiempo personal cada día. En ese tiempo personal tengo que estar tomando la palabra, orando, recibiendo la fuerza, el poder. Y luego, en ese mismo día, ser testigo, compartir el Evangelio. Si oro para el evangelismo, Dios me abrirá las puertas. Por eso les bendigo en el nombre de Jesucristo. El problema no es que falta eso, no es esa situación, no. Es mi estado espiritual. Por eso el Señor los llevó allí, para que se dieran cuenta lo importante. De verdad, Cristo, solo Cristo, no hay otra manera, es la manera de Dios. Solo Cristo es el solucionador de todas las cosas. Yo tengo que hoy tomar el pacto de Cristo y aplicarlo cada día en mi vida. Y realmente, ahí veré cómo Dios me utiliza. A través donde vaya, Dios me hará encontrar personas que tiene preparadas. Donde yo vaya disfrutando del pacto de Cristo, el reino de Dios se establecerá. Por eso les bendigo en el nombre de Jesucristo, que estén tomando en este día esa resolución. Dios va a hacer grandes obras a través de sus vidas. Vamos a orar. Padre, te damos toda la gloria. Gracias, Señor, porque somos débiles, pero tú nos has dado toda la respuesta a través de Jesucristo. Queremos dejar toda humanidad, toda motivación incorrecta. Queremos solo apoyarnos en Cristo, que es solucionador de todos los problemas. Que nuestras vidas, Señor, sean transformadas, nos des el poder para levantarnos como tus testigos y que podamos proclamar este Evangelio hasta lo último de la tierra. Oramos en el nombre de Jesucristo, que está vivo. Amén. Amén.